Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este espacio donde procuramos discutir de diferentes temas de interés para la ciudad. Pues obviamente hoy tenía que ser lo que está sucediendo alrededor de EPM, ¿sí? Que ya va más allá de EPM, se ha desatado lo que para algunos es una crisis institucional en Medellín, o por lo menos empieza a aparecer una crisis institucional, y por eso me pareció conveniente abordar este tema. Y tenemos tres invitados que por sus experiencias académicas, laborales y de vida, considero que pueden darnos luces sobre lo que está pasando. Sí, es un escenario de conversación. Vamos a estar también siguiendo las preguntas que nos hagan a través de los comentarios. Entonces procedo a presentarles a nuestros invitados. Arriba a la izquierda, a ver, yo miro, no, arriba a la izquierda estoy yo. Abajo, a la izquierda, tenemos a Laura Gallego. Ella es politóloga y especialista en comunicación política de EAFIT y también es magíster en política comparada. Es profesora e investigadora de la Universidad de EAFIT, además, y trabajó durante varios años en dicha institución como directora del Centro de Análisis Político. Actualmente es directora de Desarrollo Económico y Social de ProAntioquia. Laura, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Gracias, Daniel. Todavía no he hecho la especialización en comunicación política, sí, pero algún día. Gracias. Recuerdo que había un error en esa hoja de vida, disculpa. No tenemos arriba a la derecha a Jorge Melguizo, comunicador social y periodista, es consultor y conferencista internacional en gestión pública, cultura ciudadana, fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil y convivencia y seguridad. Jorge fue gerente del Centro de Medellín, fue secretario de Cultura Ciudadana y fue secretario de Desarrollo Social en la Alcaldía de Medellín en la década de los 2000. Jorge, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Pues Daniel, Santiago y Laura, encantado de compartir esta conversación necesaria. Perfecto, y finalmente tenemos abajo a la derecha a Santiago Silva. Él es politólogo de la Universidad de EAFIT, es actualmente profesor en el Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de esta misma universidad, ha sido durante muchos años docente en políticas públicas y análisis del desarrollo, y fue subsecretario de Ciudadanía Cultural durante la administración pasada, debo decirlo además, con una excelente gestión. Santiago, muchas gracias por estar aquí, buenas tardes. Gracias por la presentación con Flor Dan. Muchas gracias y un saludo para Jorge, para Laura y para todos los que nos acompañan para esta conversa. Bueno, y yo soy Daniel Carvalho, concejal de Medellín, urbanista y enamorado de esta ciudad. Vamos a empezar, compañeros, por algo. Hemos estado leyendo, digamos, comunicados, cierto, tweets de muchas personas, pero también de muchas instituciones, y hay varios términos que empiezan como a hacerse reiterativos y que tal vez no son de dominio de todo el mundo. Así que yo quisiera comenzar por ahí. Laura, hemos estado escuchando que en las decisiones del alcalde alrededor de EPM se violentó o se incumplió más bien el gobierno corporativo de la empresa. ¿Qué es eso? ¿Qué es el gobierno corporativo? Y me parece el gobierno corporativo y por qué es peligroso, ¿sí? Ponerlo, digamos, en riesgo. Perfecto. Y me parece que es una pregunta crucial porque llevamos varias semanas hablando de gobierno corporativo y no hemos precisado, creo que públicamente, qué es eso del gobierno corporativo y eso por qué es importante. Está claro, y lo primero que hay que decir es que las empresas públicas de Medellín son 100% de la alcaldía de Medellín y por tanto tiene un dueño temporal, ¿cierto? Cada 4 años tiene un dueño. Y obviamente ese dueño se ve beneficiado por las transferencias, ¿cierto? Los dividendos, el excedente, definido incluso en porcentaje a través de una serie, digamos, de normas, principios y procedimientos que se definen en eso que se llama gobierno corporativo o gobernanza corporativa. La gobernanza corporativa, ¿qué es? El conjunto de reglas que establecen, a las que llegan en acuerdo o a las que llega en términos de arreglo institucional el dueño, los accionistas, los inversionistas de esa empresa, de esa compañía, con el objetivo de ¿qué? De garantizar la transparencia, la efectividad, la buena administración y digamos como las reglas de juego
que van a definir la manera en que se administra esa empresa, la manera en que procede esa empresa en términos de la relación que se establece entre todos los actores que tienen interés y entre esa empresa con esos grupos de interés. Es decir, se define la estructura y el funcionamiento de esa empresa en términos de la toma de decisiones, y para mediar esa relación entre el dueño, en este caso el alcalde, y el gerente de la empresa, pues se define una junta directiva como una especie de consejo asesor que básicamente se convierte en un veedor o en un grupo de personas idóneas que acompañan justamente la discusión y la reflexión en torno a las decisiones estructurales de esa junta directiva, de esa empresa, ¿cierto? Y eso entonces, está por escrito. El gobierno corporativo, Eso está por escrito. Claro, el gobierno corporativo son reglas, están definidas, son claramente discutidas, y digamos que se fundamentan en unos principios, en unos procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento del gobierno de esa compañía, con el objetivo de asegurar su buen manejo, pero sobre todo una palabra crucial que tiene incidencia en cualquier empresa, y es la sostenibilidad jurídica, la sostenibilidad financiera, la sostenibilidad incluso reputacional. Y esto no es un capricho, esto tiene implicaciones internacionales, esto tiene implicaciones, digamos, en términos de gobernabilidad, del manejo de corporativo de cualquier empresa, y cualquier empresa, digamos, sobre todo aquellas que participan en los mercados financieros. Esto constituye el 25% de cualquier calificadora de riesgo a la hora de evaluar qué tan eficiente, qué tan transparente, qué tan efectivo es el gobierno, la administración de esa empresa. Entonces, el gobierno corporativo es sencillamente, o hace sencillamente alusión a las reglas, las normas, los principios que se establecen para la administración de esa empresa entre su dueño, entre el gerente o administrador de ese dueño y la junta directiva, es decir, aquellas personas que se constituyen en el órgano máximo de administración y a las cuales se le llevan, digamos, asuntos fundamentales como la política de dividendos, como, por ejemplo, el objeto social, el objeto específico de esta compañía, como, digamos, asuntos relacionados con la compra, las fusiones, las ventas, es decir, aquellos asuntos estructurales en el funcionamiento de esa organización o de esa empresa. Vale, Laura, muchas gracias. Santiago, otra de los términos que ha estado, digamos, en boga, y precisamente lo mencionas vos en un muy buen artículo que escribiste. Los invito a leer el artículo de Santiago, que da como un enfoque, digamos, él lo llama institucionalista, de qué es lo que está pasando. Hay un término que es la gobernanza, ¿cierto? Que igualmente se dice que está en riesgo, ¿sí? O que está tambaleando, o que está cambiando, como cada uno quiera verlo. ¿A qué se refiere la gobernanza y por qué te parece que en este momento hay un problema alrededor de este concepto? Claro, digamos, la relevancia y lo interesante de este ejercicio que estamos haciendo, como de ponerle ciertos significados a los términos, es fundamental a la hora de comprender lo que está sucediendo. Primero porque, pues claro, en todos lados están repitiendo estas cosas, y creo que de alguna manera se puede llegar a subestimar la importancia de este tipo de elementos si no hay una comprensión efectiva sobre lo relevantes que son para la ciudad. En el caso de la gobernanza, nos estamos refiriendo a una forma de gobierno que es capaz de alinear recursos, intereses y decisiones, en donde participa el gobierno, participa también, digamos, organizaciones sociales y el sector social, y participa el sector privado, y que son capaces de tomar decisiones horizontales, en donde hay escenarios de participación donde se puede, digamos, donde los actores que no son de parte del gobierno, que no son públicos, también pueden participar, pueden tomar, digamos, parte en la toma de decisiones, pero también en el control de esas decisiones que son tomados en cuenta y que son relevantes para esa decisión. Y que entonces la manera como terminamos abordando muchos de los problemas que enfrenta una ciudad como Medellín no se ve simplemente expresada en las decisiones únicas de quienes ocupan los cargos públicos, sino que también hay otro montón de personajes que tenemos la posibilidad de participar de estos escenarios y de tomar decisiones conjuntas. Ahora, lo relevante de los modelos de gobernanza y del hecho de que en Medellín existe un modelo de gobernanza es que primero permite cuidar intereses colectivos. Digamos que cuida mucho mejor que las cosas que tomemos, que las decisiones que tomemos serían, de nuevo, que se preocupen por el bien colectivo. Segundo, que permite mayor control sobre esas decisiones, porque pues en una junta directiva, ahorita una conversación interesante para tener ahorita es que las dos juntas directivas que han estado en conversación los últimos días, que son las de EPM y Ruta N, tienen participación de diferentes actores sociales, pero
eso es solamente como la representación de algo que ocurre en todas las juntas directivas de entidades y de organizaciones que son relevantes para la ciudad, en donde siempre hay esa participación conjunta precisamente de ese modelo de gobernanza entre pues, sector público, sector privado y representación social. Y digamos que parte del riesgo en el que se pone este modelo de gobernanza es que al enfrentar la crisis que está enfrentando asociada a lo que ocurrió en EPM y en Ruta N, pues es inevitable que en otros lugares donde también este modelo de gobernanza pues ocurre, por ejemplo, en las otras juntas de las entidades que tienen ese tipo de distribución en la ciudad, pues esta situación va a tener repercusiones inevitablemente. Ya digamos que hubo algunas consecuencias en la Junta de Sapiencia y es probable que en los próximos días pues esto se pueda ver en otros lugares. Entonces, de nuevo, la gobernanza lo que busca sobre todo es la posibilidad de tomar decisiones más horizontales, de tomar decisiones colectivas, de controlar las decisiones públicas y se convierte en un lugar en el cual se pueden encontrar actores sociales relevantes para la ciudad. Eso es clave. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son esos principales, digamos, grupos de actores que componen la gobernanza? Digamos que en este sentido y sobre todo bajo ese principio particular de la definición, inevitablemente pues está la alcaldía de Medellín, pero también en ocasiones la gobernación de Antioquia, pero también en ocasiones el gobierno nacional, como pasaba en la Junta de EPM, pero a la vez pues hay representantes del sector privado que hacen parte de las organizaciones empresariales de la ciudad que digamos han acompañado una parte importante de las decisiones públicas y colectivas, pero aparecen organizaciones también digamos sociales fundamentales y que cumplen papeles claves dentro de lo que ocurre y de las decisiones colectivas que se pueden tomar en la ciudad. Y, insisto, el lío de EPM y de Ruta N pues establece o pone un poco en peligro ese tipo de acuerdos tácitos que se habían planteado respecto a cómo se constituían esos lugares. Finalmente, los modelos de gobernanza suelen ser informales o suelen basarse en su gran mayoría en reglas informales en las cuales los actores acuerdan qué tipo de cosas se conversan, qué tipo de cosas se llevan a qué lugares, quiénes participan en algunos escenarios. Independiente de que las juntas tengan distribuciones pues, establecidas por sus reglas de juego, hay esos acuerdos, digamos, informales que también se vuelven claves y que también entran en peligro y en crisis pues, cuando situaciones como esta ocurren. Gracias, Santiago. Jorge, otro de los términos, pues eso no es tan nuevo, esto ya tiene un rato, pero que también ha estado poniéndose, digamos, en este debate. De hecho, también les recomiendo leer un muy buen artículo de Santiago Leiva, ¿sí? Donde intenta como desmentir el falso discurso, bueno, ciertas partes del discurso que hay ahora o de la falsa disyuntiva entre sector público y sector privado. Habla de que se pone en riesgo el modelo Medellín, ¿cierto? Quisiera, Jorge, saber a qué se suele referir la gente cuando habla del modelo Medellín, en qué consiste y si te parece que sí se está de alguna manera poniendo en riesgo. Bueno, gracias, Daniel. Yo hace muchos años, unos 10 años, 11, estando en la alcaldía, me negaba a hablar de modelo Medellín, prefería hablar del laboratorio Medellín. Incluso por aquí hay un libro que tenía como referencia para otra cosa en la conversación, un libro que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo, y el título de este libro inicialmente en el 2009, cuando se hizo la asamblea del BID, iba a ser Modelo Medellín, y finalmente nosotros le pedimos que lo llamara Laboratorio Medellín. Eso hace 11 años. Sin embargo, después de eso empecé a hacer trabajo por Latinoamérica en diferentes países y ciudades, y hoy creo que sí hay un modelo Medellín. Además, hace unos 3 o 4 años participé con la Agencia de Cooperación Internacional de Inversiones y de Cooperación. Participé en el diseño de unas visitas, un poco más de años, unos 5 o 6 años, unas visitas de funcionarios públicos de Asia, de África y de Latinoamérica a Medellín, para venir a ver esta ciudad. Entonces estabas en el consejo ya también, Daniel, en ese momento. Y la gente venía a buscar unas cosas que aquí se hacían y que en otros lugares no. De hecho, en este mismo libro, este libro lo pueden ver en PDF, lo pueden buscar así, Laboratorio Medellín, Banco Interamericano de Desarrollo, está completamente en PDF. En este libro hay 10 cosas que el Banco Interamericano dijo en el 2009, hombre, otros gobiernos locales podrían venir a Medellín a ver este tipo de cosas. Y había cosas como los parques biblioteca o como los proyectos urbanos integrales, la misma agencia de cooperación, el proyecto educativo, en fin, algunas cosas. Pero yo creo que con el tiempo, como con las cosas se van engrosando, van cogiendo un cuerpo, yo sí creo que hay un modelo Medellín, no solamente en lo internacional, sino en lo nacional. Y digo muy rápidamente algunas de esas posibles claves. Hay una formación de capacidad instalada en la ciudad, de capacidad instalada pública, privada y comunitaria.
Hay una consolidación de la sociedad civil en un proceso que lleva muchos años, pero al menos en los últimos 30 años, desde 1989-90, hay un gran proceso de consolidación de sociedad civil, que es lo que ahora además nos va a hacer falta y luego volvemos sobre eso. Hay un fortalecimiento institucional. Hoy todas nuestras instituciones, todas son mejores. Las instituciones públicas son mejores que lo que teníamos, por ejemplo, por poner un comparativo, hace 30 años. Hay un esquema muy fuerte de alianzas público-privadas comunitarias. Miren, hace un año y medio estuve invitado a un evento Megalópolis en Puebla, en México. Megalópolis. Uno de los ponentes centrales, un invitado especial, fue Joan Clos, que lo conoces también Daniel y Laura. Joan Clos, director mundial de Naciones Unidas Hábitat, hasta hace poco, un catalán. Y el gobernador del estado de Puebla, mientras en una cena conversábamos, el gobernador dijo, hombre, pero es que lo de Medellín sí será posible replicar en otros lugares. Y Joan Clos dijo, no, es imposible. Y dije yo, ¿por qué Joan? Él ha venido varias veces a Medellín. Y me dijo, porque en Medellín hay una cosa que no hay en otras ciudades. Y se los digo yo que me he recorrido medio mundo como director de Naciones Unidas Hábitat y que fui alcalde de Barcelona. En Medellín hay un trabajo que no he visto en otro lugar entre el sector privado, el sector comunitario, o sea, las organizaciones sociales de todo tipo y el sector público municipal. Incluso en los peores momentos de unos o de otros ha habido esas alianzas. Hay una política pública de transparencia que se ha mantenido con algunos bemoles por ahí de vez en cuando. Hay una decisión de invertir en lo sustancial, en lo social, sobre todo en proyecto educativo, en proyecto social, en proyectos barriales. Hay un esquema de proyectos urbanos integrales con diferentes nombres que le da cada alcalde, pero es una inversión prioritaria en los barrios de mayor pobreza, de mayor densidad poblacional y de mayores violencias. Hay un esfuerzo desde 1984 por construir una nueva economía, una economía basada en servicios, porque en el año 84, Estudio Monitor, se dijo esta ciudad va a dejar de ser industrial y hay que asumir. Hay un trabajo muy fuerte de pedagogía ciudadana, en fin. Y hay unas claves de esas, que esto es un proceso que lleva al menos unos 30 años de consolidación. Hay una autonomía institucional y una autonomía financiera, que por cierto, depende en buena parte esa autonomía financiera y esa autonomía institucional de los recursos que recibimos cada año de Empresas Públicas de Medellín como dueños de las empresas. Hay unas finanzas muy sanas en la alcaldía de Medellín. Eso no pasa en otras ciudades, no pasa en otras ciudades. En las otras ciudades, muchas ciudades, yo trabajé en Buenos Aires, trabajé en Ciudad de México, trabajé en Sao Paulo, pues he hecho trabajo en muchos lugares. La mayoría de las ciudades no tienen esa capacidad, esa inversión tan sana que tenemos. Aquí el 80% se dedica a inversión y de ese 80%, el 80% se dedica a inversión social. Y solo va un 5%, y me corregís Daniel, vos como concejal, a pago de deuda, la deuda propia o la deuda externa. Y hay un 14% aproximadamente un poco menos en funcionamiento, que eso es rarísimo también en cualquier parte. En Buenos Aires el 80% del recurso que les entra va a funcionamiento, aquí el 14%. Eso hace parte del modelo. Pero además, Empresas Públicas de Medellín es una de esas claves, dicho por el banco. Ustedes buscan en internet Empresas Públicas de Medellín, caso mundial, y encuentran las referencias del Banco Mundial y de otros, porque es difícil, muy raro encontrar una empresa de servicios públicos 100% pública, como decía Laura, que funcione bien y que dé excedentes y que sea realmente uno de los baluartes, no solo la joya de la corona, que es una expresión, ya no tenemos corona, tampoco tenemos joyas en la corona, pero es un baluarte de nuestra institucionalidad y un baluarte de nuestra autonomía. Y súmale a eso, Daniel, un elemento más, el área metropolitana. Piensen un dato. Bogotá no tiene un área metropolitana. Bueno, Bogotá es un área metropolitana en sí misma, pero no tiene un área metropolitana. Apenas en el oriente empieza a pensarse en un área metropolitana. Un área metropolitana con las condiciones de gobernabilidad y de gobernanza, en términos de Santiago, que se decía ahora, es muy escasa, son muy escasas esas áreas metropolitanas tan consolidadas en otros lugares del mundo. Yo sí creo que hay un modelo y creo que ese modelo puede estar en riesgo, pero por una razón, y es que tiene que ver con la gobernanza Santiago, porque en la gobernanza es el esquema que genera la participación de la sociedad y de los empresarios, pero cuando esa participación es real. Si esa participación solo es anecdótica, solo es una participación representativa por ocupar un cargo, pues deja de estar. Por eso el desafío que tiene ahora, por ejemplo, los nuevos miembros de la Junta de EPM que están nombrando, que hoy, si no me equivoco, solo van 4 de los 8 que hay que nombrar. Habían nombrado 5 al sábado, pero uno se cayó ya. Falta la mitad de la Junta. O
sea, hoy hay una junta de 9 que solo tiene 5 miembros, el alcalde y 4 que han aceptado. Esa junta tiene la enorme responsabilidad de tener voz, no solo presencia, de tener deliberación, no solo representación. Y el alcalde, como jefe de la junta directiva, tiene que entender que él no es el dueño ni de la junta, ni es el dueño de las empresas públicas de Medellín. Que ahí hay una cosa, de pronto, Laura, por joder la vida y solo para la conversación, al principio dijiste, no, es que el EPM tiene un dueño cada 4 años, tiene un dueño temporal cada 4 años. Pues sí, un dueño administrador de ese gran bien, ¿cierto? Pero está claro que los dueños de EPM, pues somos los ciudadanos de Medellín, en principio. Sí, eso, y yo creo que lo que hay que asumir es eso. Si yo tengo un jarrón en mi casa, yo tengo algo delicado, un cristal o un jarrón de cerámica, ¿a quién se lo entrego para que me lo cuide 4 años? La empresa pública de Medellín es nuestro jarrón, ¿A quién se lo entregamos? Muchas veces nos hemos equivocado. De acuerdo. Gracias, Jorge. Laura, uno de los digamos, mensajes que a veces siento que está quedando en este debate es que hay una disyuntiva entre sector público versus sector privado, ¿sí? Como que o se defienden los intereses del uno o los del otro y que son mutuamente excluyentes. Entonces, pues además como tú perteneces a ProAntioquia, o haces parte de ProAntioquia más bien, me gusta como esa visión desde ProAntioquia que ha sido una de las expresiones del empresariado antioqueño, ¿sí? ¿Cuál es tu opinión sobre esta falsa disyuntiva? Digo yo que es una falsa disyuntiva. Sí, y yo quiero volver a la definición de la que no quiero perderme, y es el concepto de gobernanza. Y miren, básicamente que no es un asunto nuevo, que no es un asunto propio de Medellín, que digamos que en Medellín lo hemos materializado muy bien, pero en términos teóricos, la gobernanza se refiere a los arreglos formales e informales, pero a los arreglos que se constituyen entre actores sociales, actores empresariales, actores comunitarios, actores políticos, públicos, para coordinarse en una arena común y satisfacer específicamente, ya sea un bien público, ya sea, digamos, un proyecto, etcétera. Esos arreglos, cuando son arreglos informales que no están mediados por reglas, ¿cierto? Generalmente son arreglos que fallan, y por eso en la literatura, en la administración pública, existen los fallos de gobernanza, es decir, todos participamos, pero no hay quien decida. Cuando se constituyen acuerdos de gobernanza formales es porque hay unas reglas que aseguran la sostenibilidad en el mediano y largo plazo, entendiendo que uno de los desafíos, uno de los fallos del Estado, uno de los fallos de los gobiernos es que cada 4 años llega otro nuevo dueño temporal con sus respectivas intenciones, intereses, digamos, políticas que tenemos que de alguna manera limitar en términos de las reglas de juego que se constituyen para asegurar la sostenibilidad de las instituciones, de las empresas, etcétera. ¿Por qué insisto en esto? Porque básicamente el modelo Medellín, ese modelo que todavía incluso discutimos si es modelo replicable, porque no es una receta capaz de llevarse a cabo como en cualquier ciudad. Ese modelo Medellín se ha constituido sobre una base, y es que la mayor gobernabilidad está sustentada y está fundada en unos buenos arreglos de gobernanza. Hemos reconocido, y sobre todo en los 90, y Jorge, digamos, es fiel conocedor de este tema, en los 90 nos dimos cuenta que el gobierno, que el Estado local, que el gobierno local no tenía las capacidades suficientes para asumir los retos importantes de ciudad, que el Estado que el gobierno local era muy pequeño para resolver los grandes asuntos de ciudad, y que al mismo tiempo era muy grande para resolver digamos, las necesidades cotidianas de las personas en el barrio, ¿cierto? Donde realmente se juega el papel, el sector público, donde se juega el papel el gobernante, el alcalde, sus secretarios, se juega su papel allí donde le puede resolver los problemas a las personas en su vida cotidiana, ¿cierto? Nos dimos cuenta que era incapaz de resolver todos estos retos o desafíos de lo público, y se asume, digamos, la gobernanza, ¿cierto? Esos arreglos, ese trabajo articulado, mancomunado, digamos, amplio, de un montón de actores que decidieron quedarse en la Medellín de los 90, ¿cierto? Que decidieron seguirle apostando a la Medellín de los 90, que no se fueron para Miami, que no se fueron ¿cierto? Que decidieron apostarle a los retos y desafíos de la ciudad para mantener esos acuerdos y para, de alguna manera, ampliar las capacidades del gobierno local a través de esos arreglos de gobernanza. Entonces, nosotros entendemos la gobernabilidad
¿cierto? El éxito de ese gobierno local en la medida en que establece acuerdos con actores públicos, actores privados, actores sociales, actores comunitarios, actores barriales. Entonces, pensar que aquí hay una disyuntiva es absurdo. Digamos, históricamente, Medellín, la alcaldía de Medellín ha trabajado con el sector público, con el sector privado, con el sector social, con la academia, y ha entendido que de este modelo se construye valor público. Y quiero insistir en este concepto de valor público, lo público, la construcción de lo público. Esto es una frase que además es de Melguizo, creo que yo la copié. Lo público es nuestro mayor reto colectivo, y ese reto colectivo no es del alcalde, no es del alcalde de turno, no es del alcalde y sus secretarios, es del alcalde, sus secretarios, los empresarios, los líderes comunitarios, los líderes de las ONGs, de las fundaciones. Es que lo público no es la alcaldía, lo público, lo institucional no es la alpujarra. Lo público es la vida común, la vida en sociedad, la vida cotidiana, nuestras libertades políticas, pero también nuestras responsabilidades políticas. Y es ahí donde es imposible establecer una diferencia, porque es que más que empresarios son ciudadanos. Y yo creo que ese ha sido justamente uno de los mayores éxitos y uno de los mayores ingredientes, digamos, de un trabajo que ha ido mejorando en términos de fortalecer el gobierno local, y que obviamente ese fortalecimiento del gobierno local ha estado mediado por reglas, ha estado mediado por arreglos, que por supuesto las reglas no son inamovibles, hay que pensarlas, hay que refinarlas, pero teniendo claro siempre el respeto por los cómo. Y ojo, no podemos caer en una discusión del qué. Por un lado está el qué, la discusión de fondo en relación con el tema de PM, que me parece crucial y que yo pues no estoy autorizada para entrar en ese tema, precisamente porque, digamos, yo no hablo de todo, yo hablo de los cómo, del diseño institucional, que es de lo que yo además doy clase. Y por otro lado está el cómo, la gobernanza, la gobernabilidad, las reglas. Y yo creo que ahí, como han dicho mis profesores de Derecho Administrativo, la forma es fondo, siempre, sobre todo cuando hacemos alusión a lo público. Hay una cosa, Daniel, ¿me permitís? Dime, Jorge. Sí, mira, hoy me encontré un documento muy especial. Yo no sé si alcanzan ustedes a ver en pantalla el título. Es una conferencia de Lima 2010. De Tancur, en Lima, en el 2010. Y miren el título, el modelo Medellín. Medellín un modelo de gestión urbana exitosa que involucra al sector empresarial. Estuve con Juan Sebastián Betancourt, que en ese momento era el presidente de Pro Antioquia, en Lima, en una conferencia invitados por una ONG. Y en esta, les digo que no lo veía desde el 2010. Hoy buscando cosas para esta charla, Daniel, Juan Sebastián decía cosas como estas: hombre, en Medellín hemos logrado generar un ecosistema de alianzas y de comprensiones, a partir de las diferencias o incluso acentuando las diferencias. Es decir, no tenemos que pensar igual, podemos pensar distinto, podemos tener opiniones distintas, pero podemos construir juntos. Es decir, nos podemos poner en desacuerdo en las soluciones, pero pongámonos de acuerdo en el problema. Entonces, si nos ponemos de acuerdo en el problema, enfocamos todos, incluso con soluciones distintas. Y esos acuerdos son fundamentales. Esos acuerdos han construido capital social. Incluso narra Juan Sebastián cuando vino Francis Fukuyama, para quienes no sepan, busquen a Francis Fukuyama, profesor en ese momento en Estados Unidos, el capital social, todo. Yo tuve el placer de caminar con Francis Fukuyama por Moravia, y dice este hombre que Francis Fukuyama estaba asombrado de las apuestas colectivas en Medellín, que él no podía creer, que él pensaba que le estaban mintiendo cuando encontraba que en este equipamiento en Moravia había sido financiado por empresarios privados, que este otro proyecto el proyecto educativo tenía una alianza o en comienzo los demás con proyecto empresarial total. Es decir, Jorge, precisamente hacia allá iba la pregunta que quería hacerte, que te interrumpa, y es, digamos que Laura nos dio un contexto más teórico, ¿sí?, de esto, pero ¿cómo se materializa en ejemplos reales? Sobre todo, pues, Jorge y Santiago, ustedes que han sido también funcionarios en la alcaldía de Medellín, ¿cómo se materializa este trabajo conjunto entre el sector público, el sector privado y el sector social? Que es esto que defendemos pues como modelo de gobernanza en Medellín. ¿Cómo se hace eso? Mira esto. También está en PDF. Futuro de la Ciudad Metropolitana, 2015. Esto se hizo 20 años antes, cuando el 2015 nunca iba a llegar, y el 2015 fue hace 5 años. Y miren la lista de organizaciones que participaron. Y estas organizaciones, leo en cualquier renglón: Alcaldía de Medellín, Área Metropolitana, Arquidiócesis, Cámara de Comercio de Medellín, Universidad Nacional, Confenalco, Confama, Consejo de la Ciudad, Facultad de Artes de la Unidad, Fedemetal,
Surgir, Metro de Medellín, Periódico El Colombiano, es decir, entidades públicas, privadas, comunitarias, sociales, universidades, todo, construyendo juntos durante 2 años un plan para Medellín 2015, es decir, ya hubo un ejercicio. Pero otro es el ejercicio, si ustedes ven, hagan una búsqueda, Plan de Desarrollo de Medellín 2008-2011. En el cuadro, en los 6 componentes, en las 6 líneas, hay unos, cuando se habla de proyectos, dice responsable y corresponsable. Y aparece responsable, digo cualquier cosa, Secretaría de Cultura Ciudadana. Corresponsable, Consejo Municipal de Cultura, que es ciudadano. O corresponsable, Asociación de Teatros de Medellín. Es decir, hay unas alianzas que se tejen, incluyendo esas específicas en los planes de desarrollo, que nos comprometen a todos en la construcción de lo público. Lo público no es el gobierno. También pensamos, el espacio público no es el espacio del gobierno, el espacio público es el espacio de la comunidad. La educación pública es el espacio de nosotros, no solo la educación que da el gobierno, el derecho mío a la educación. Todo el acceso a lo público y la construcción de lo público tiene que ser como esa parte de ese desafío ciudadano. En Medellín eso ha pasado. Y te recomiendo, Daniel, otro. Este es la tesis de Nicanor Restrepo Santamaría sobre empresarial y sociedad. Hay una cosa muy especial y la digo de una vez. Es un libro, es su tesis de doctorado. Él se fue 5 años después de que fue presidente del grupo Sura, se fue a hacer su tesis, a hacer su doctorado. Y en esta tesis habla sobre el empresariado pequeño y relata 64 años, hasta el 2004, 64 años de relaciones público-privadas. Y dice esto: la excepción en las relaciones entre las élites patronales y los alcaldes de Medellín se dio durante el mandato de Luis Pérez, 2001, 2002 y 2003, cuando se vivió un enfrentamiento entre él y los directivos del grupo empresarial antioqueño y otras de las grandes empresas locales que se habían involucrado en las campañas de sus adversarios. O sea, ya. Y el mismo personaje aparece ahora, Luis Pérez, involucrado en esta otra discusión de Daniel Quintero, contra el mismo grupo empresarial antioqueño. Es decir, hay una cosa de esas que se podría analizar desde la semiótica política. Gracias, Jorge. Santiago, a usted ya también como por ese lado la pregunta de cómo, pues en tu experiencia como funcionario, cómo se materializa ese trabajo conjunto, y quería también hablar, y esta pregunta de alguna manera va para los tres, si esa relación es tan estrecha entre los unos y los otros, no se presentan conflictos de intereses, que es de alguna manera lo que han estado argumentando, ¿cierto? Digamos desde las posiciones más oficialistas, los que apoyan o respaldan al alcalde y al gerente de PM en este caso, y entonces, ¿qué hacemos con esos conflictos de intereses? ¿Cómo se median? Primero, Santiago, por favor. Yo creo que, bueno, un poco para ponerlo como ejemplo, digamos, más cercano pues a la experiencia que tuve en la alcaldía, algo, digamos, cercano y que probablemente, sobre todo, Jorge va a tener claro, y es que muchos de los escenarios de toma de decisión, digamos, públicos tienen participación de muchos más personajes que el Estado. Los comités y las comisiones de seguimiento, por ejemplo, a políticas públicas suelen tener representantes que superan el Estado. Ahora mismo lo recuerdo además porque pues, eran muy sistemáticos los escenarios, desde el Comité de Seguimiento a la Política Pública de Discapacidad de Medellín, el Comité de Seguimiento a la Política Pública de Derechos Sexuales y Reproductivos de Medellín, el Comité de Seguimiento a la Política Pública Afro de Medellín, el Comité de Seguimiento a los escenarios de accesibilidad. Digamos que solamente en esos lugares en donde hay políticas públicas, en este caso poblacionales, además, la participación en esos escenarios, en esos comités, están mediados por algo que Jorge también hacía referencia ahorita, y son los comités municipales, los consejos municipales. En el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Cultura, pues el Consejo Municipal de Cultura, en donde hay representantes de toda la ciudad, de los diferentes lenguajes artísticos además, y que básicamente establecen una relación de conversación con la administración municipal, en muchos escenarios además mediada o acompañada por otro tipo de actores sociales. Y si eso lo pasamos, por ejemplo, a ciertos programas de ciudad, pues digamos que la apuesta alrededor de las bibliotecas públicas en Medellín pues estaría bastante coja sin el acompañamiento de entidades como Confama o Convenalco. Eventos como la Fiesta del Libro pueden existir, y existen además en la dimensión en la que existen, por el acompañamiento del sector privado sobre todo.
Hay eventos como el festival, como el festival, pues desde el Festival de Tango hasta lo que ocurre en Navidad, hasta la misma Feria de las Flores. Hay un montón de escenarios en los cuales esa relación particular y estrecha entre el sector privado y el sector público permite que muchas de las cosas que hemos venido a comprender y que hemos conectado precisamente a ese modelo Medellín que estaba planteando ahorita Jorge, existan. Y entonces, en ese sentido, un poco la preocupación acá que quería plantear, y haciendo referencia, y ya hablo sobre el tema de conflicto de intereses, pero haciendo referencia a lo que hablaba Laura en términos de los arreglos, sí entendemos que la gobernanza es un arreglo institucional, y si entendemos que ese arreglo institucional es uno de los, digamos, es uno de los elementos de esa receta con la que hemos abordado los temas en Medellín, la receta pues que plantearía como uno de los ingredientes fundamentales de esa receta del modelo Medellín. El problema de incumplir los arreglos institucionales es que generan, pues primero, inestabilidad en el sentido de que, como planteaba Jorge, hasta ahorita pues conocemos solamente la mitad de los nuevos miembros de la Junta, de EPM, y que pues eso, digamos que hay momentos en los cuales parece que una posición se convierte en otra, y eso obviamente genera que muchos de los actores que están pendientes pues prefieran, precisamente otro de los líos del incumplimiento de arreglos institucionales, prefieran quedarse un poco quietos y esperar a ver cómo se mueve el escenario antes de tomar decisiones que pueden llegar a ser bastante complejas. Y en ese sentido, ahí aparece un elemento que es fundamental, y es la posibilidad de que se desarrolle desconfianza. Desconfianza de que las reglas que nos habían planteado en términos de este juego colectivo, que era resolver los problemas de Medellín, pues aparentemente ya no están funcionando. Y entonces, haciendo referencia pues a la columna que ahorita hablabas, Dani, yo el ejemplo que ponía, la manera más fácil para comprender eso es entenderlo en términos de un juego de mesa. Imagínense jugando parqués en una finca y que uno de los jugadores empieza a cambiar las reglas de un momento a otro. Y a decir, yo tiro 2 veces los dados, cuando yo lo tiro vale por 2 y me salto. Entonces, uno le puede aguantar 2 o 3 incumplimientos de reglas, pero probablemente al tercero o al cuarto, pues muchos jugadores empiezan a decir, no, pues que vamos a seguir jugando. Entonces, claramente, ese incumplimiento en las reglas acordadas, en las que todos pensábamos que eran las reglas con las que un poco estábamos intentando resolver problemas colectivos complejos, creo que es uno de las peores consecuencias de todo esto, incluso, y ojalá pues ahorita abordemos como listo, ¿qué hacemos ahorita? Pero probablemente lo primero que toque reparar sea esa confianza en lo que previamente habíamos acordado y que parece que está un poco en riesgo. Dani, Dale, Laura, ¿querías ahí agregar algo? Sí, 2 cositas. Pues siguiendo con la metáfora del parqués, a propósito del conflicto de interés, pues para eso están las reglas, o sea, para eso está el gobierno corporativo del parqués. Es decir, si yo voy a decir cualquier cosa, con mi pareja o familiar, voy a decir cualquier cosa, estoy jugando parqués, pues está claro que por más amor filial que exista, hay unas reglas de juego aquí igual. Es decir, por supuesto que van a haber conflictos de intereses, porque sobre todo en esta ciudad en la que muy buena parte de los empresarios, incluso Nicanor Restrepo, David Bojanini, digamos, empresarios del primer orden, por así decirlo, que han liderado un montón de empresas, pasaron por lo público, pero también muchas personas que han pasado por lo público, que han adquirido una experiencia, que han tecnificado, fortalecido ciertas competencias, pasan a lo privado o a dirigir el sector social o a ser profesores de la academia. El caso, por ejemplo, de Santiago, mi caso, que pasé por lo público, después fui a la universidad y ahora estoy en el sector privado. Es decir, somos personas que más allá del sector en el que estemos, tenemos una vocación de servicio. Y por supuesto nos vamos a enfrentar a conflictos de intereses, pero para mediar esos conflictos de intereses están las normas, están los principios, están las reglas, está el gobierno corporativo, un gobierno corporativo que permite hacer sostenibles esas decisiones y esas instituciones independientes de las personas, porque claro que van a haber conflictos de intereses que obviamente se integran en ese gobierno corporativo, en ese conjunto de reglas. Y lo segundo que quería decir es que, digamos que el sector empresarial ha participado, el sector empresarial, ojo, y quiero decir esto, el sector empresarial no es el grupo empresarial antioqueño, ¿cierto? Que el grupo empresarial está conformado por 4 grupos, digamos, por 4 empresas que tienen un objetivo, y ese objetivo está relacionado propiamente con el negocio o con los negocios que quieren desarrollar, y también es muy conveniente meter en el mal llamado GEA, ¿cierto? En ese mito GEA, a cualquier empresario, a cualquier empresa. Y yo creo que si hay un sector empresarial diverso, plural, que incluso, digamos, trabaja en diferentes ámbitos, que se ha involucrado desde diferentes perspectivas en la construcción de valor público, es en Medellín y es en Antioquia. Entonces,
pues lo primero que hay que decir es que aquí no hay un monopolio empresarial que quiere capturar, no, aquí hay un montón de empresas, hay un montón de iniciativas empresariales y muy buena parte de ellas han comprendido la importancia de la construcción de valor público. Yo creo que eso antes es un asunto que hay que reconocer y que hay que promover y que ha sido además ejemplo en el país. Miren, desde diferentes instituciones privadas, con el apoyo de diferentes instituciones privadas y desde ProAntioquia, se ha liderado y se apoyó la Corporación Antioquia Presente, la promotora de proyectos, la incubadora de empresas, la Fundación Empresarios por la Educación, Excelencia por la Justicia. Es decir, esto no es tampoco un tema solo de Antioquia, también es de Antioquia para Colombia, Transparencia por Colombia, la Fundación Ideas para la Paz. Se crea y se apoya Medellín Como Vamos, con la Cámara de Comercio, con Fama, ProAntioquia. Se crea y se apoya y se impulsa Parque Explora. Se crea, se apoya y se impulsa el Centro Cultural Moravia, Ruta N, Buen Comienzo, Medellín Solidaria. Es decir, hay una experiencia y una serie de ejemplos que dan cuenta de ese trabajo articulado, coordinado, en función de construir valor público, partiendo del supuesto y partiendo de la base que el alcalde no es el único responsable de construir valor económico, valor social, proteger a las personas, sino que también hay una serie de instituciones que fortalecen ese tejido en la construcción de lo público. Y yo creo que eso no se puede perder de vista. Y por eso son tan importantes las reglas de juego que se han venido construyendo y que si hay que revisarlas, las revisamos, pero no bajo el supuesto de que esta relación ha sido una relación privilegiada, que ha tenido efectos perversos. Al contrario, ha tenido unos efectos, digamos, claves para el fortalecimiento del gobierno local y para el fortalecimiento nuestro como ciudad. Gracias, Laura. Jorge, yo te voy a tirar una pregunta, esperarme con un poquito más de veneno. Sí, pues si la gobernanza es esta forma de relacionarse entre el sector público, el sector privado, ¿no será que estamos asistiendo a un cambio de actores de la gobernanza, es decir, otros actores en lo público y otros actores en lo privado, y que entonces de pronto es que estamos siendo temerosos del cambio o que estamos siendo celosos? Sí, sabes que me gusta la manera como construís esa pregunta, Daniel. Yo sí creo, claro. Porque además yo la complemento con lo anterior. Yo sí creo que hay que tener muchísimo cuidado con los intereses privados en las entidades públicas. Y creo que esta situación coyuntural nos debe servir de un gran campanazo para que nos preguntemos como ciudadanos y para que ustedes en el Consejo se pregunten como concejales que hacen el control político, nosotros el control social, nos preguntemos todos qué bolas le hemos parado a las juntas directivas de las grandes entidades públicas. Creo que ninguna. Es decir, ni siquiera sabíamos quiénes eran los miembros de la principal empresa de la que depende nuestro presente y nuestro futuro. No teníamos ni idea. No sabemos cómo se nombran, no sabemos cómo se eligen, no los conocemos, no los conocíamos, no sabíamos que existían, no sabíamos que uno llevaba 9 años y que el otro llevaba 4, no sabíamos. A mí incluso les confieso, me extraña que después de esto solo 2 de los que renunciaron, de los 8 que renunciaron, solo 2 hayan hablado. Osvaldo León Gómez, que ha hablado, el gerente de Confiar, que además era el representante del alcalde, podríamos decirlo así, era la persona de confianza del alcalde en la junta directiva, y es el que más ha hablado en contra de la decisión del alcalde, pero los empresarios tradicionales, Manuel Santiago Mejía y otros, no han dicho nada, y a mí me preocupa eso, porque entonces yo digo, ¿por qué los silencios? ¿Qué ocultan esos silencios? Gente que llevaba ahí 5, 6, 7 años, hoy tendría que estar diciendo, a la nueva junta le recomendamos esto, esto y esto, que es lo que hemos visto, o que es lo que hemos tenido cuidado, o que es lo que nosotros también podrían hacer esto. Decir, hombre, hubo momentos en los que esta junta no supo actuar. No supo actuar. Tal vez en este momento, hoy no es la conversación, pero yo sí creo que Hidroituango es un gran problema desde hace 6 años y ha habido muchísimos errores de diferentes alcaldes, gerentes y funcionarios. Y hay que asumir eso también como una discusión hoy ética, no solo política, frente a los empresarios o los representantes de la comunidad en esas juntas. ¿Por qué los representantes de las ligas de usuarios de servicios públicos no han salido a decir ni mu en estos 10 días? Yo sí creo que ahí, pero lo mismo pienso pues para Ruta N y para todo lo demás. Sí creo, Daniel, que en algunos casos nosotros, los ciudadanos, nos hemos hecho los pendejos, los de la vista gorda, frente a esas juntas directivas que tienen una enorme responsabilidad de preservar lo público y de construir lo público y de construir el futuro de esas entidades públicas. Entonces tenemos que ser mucho más vigilantes. A mí esta situación nos pone en un campanazo de alerta frente a la vigilancia de las juntas. Pero también creo
lo que vos decís. Yo creo que hay un cambio de actores también. Es decir, a mí no me gustan los actores que hoy están en la alcaldía, sobre todo porque también pienso que el alcalde engañó a la ciudadanía cuando se presentó como un candidato independiente y alternativo, y hoy está gobernando con 4 o 5 políticos tradicionales de esta ciudad: Luis Pérez, Gabriel Jaime Rico, Carlos Mario Montoya, Juan Diego Gómez. Incluso tiene unas cuotas políticas de Óscar Suárez Mira, que está en la cárcel capturado después de fuga 5 años. En fin, ese tipo de cosas a mí no me gusta escucharlas, pero esa es la realidad. Ya hoy Luis Pérez lo reconoció en una emisora de radio, dijo: sí, César Gaviria y yo estamos acompañando al alcalde. Bien, me gusta que por lo menos se sepa, porque tampoco es delito que lo sigan o que lo apoyen, no es delito, son otras fuerzas políticas. De acuerdo. Compañero, sí, entramos en la recta final. Puede haber otros empresarios también hay otros empresarios que están llegando también a jugar en esta ciudad. Totalmente. Y yo creo que empiezan a ocupar también esos espacios. Hay que permitir también que ese tipo de cosas se den. Pero eso no es una razón para justificar el cambio y pasarse las reglas de juego. O sea, yo también creo que hay que separar el qué del cómo. Porque esa frase de para hacer lo correcto no hay que pedir permiso es supremamente compleja. Supremamente compleja. Es igual a decir el fin justifica los medios. Y yo no creo que eso sea así, más allá de quién lo haya dicho, quién lo haya hecho. Creo que es una frase en términos político-institucionales muy compleja. Compañeros, entramos en los últimos 10 minutos de esta conversación, así que quiero como terminar con un tono propositivo. ¿Listo? Entonces, tengo para cada uno de ustedes una pregunta al respecto. En primer lugar, Santiago, vos que hablaste como desde esa perspectiva institucionalista y que hablaste del problema de desconfianza que se está creando, entonces una pregunta bastante amplia es: ¿cómo recuperar la confianza, pues, de los ciudadanos en EPM y de lo público con lo privado, que en este momento está como fracturada? Esa pregunta está difícil. Yo creo que hay dos perspectivas. Hay dos perspectivas sobre esto. Una primera que es que digamos tiene como protagonista un poco a digamos el lugar de donde también salió todo este rollo, y es inevitablemente pues la alcaldía y la manera un poco como gestione las próximas decisiones. Creo que asuntos como las demoras y digamos los anuncios alrededor de la Junta pues han ayudado a eso. Hay una agenda particular en términos de cómo logramos pasar un poco al otro lado de la crisis en la que nos encontramos probablemente muy metidos en este momento. Eso, digamos que, entre comillas, lastimosamente, pues está en cabeza de la alcaldía y un poco dependeremos de lo que ellos terminen haciendo y decidiendo en ese camino. ¿Qué creo que se puede hacer? Digamos que hay una esperanza que esperemos pues que lleve a que se tomen ciertas decisiones alrededor de mucha más claridad sobre qué es lo que está sucediendo y cómo se van a terminar configurando las juntas y cuáles van a ser, digamos, como las preocupaciones de esas juntas. Pero lo segundo, y digamos ya para hablar sobre temas que están más cercanos a nosotros y que sí manejamos, es que creo con esta conversación, ahorita arrancamos la sesión haciendo definiciones sobre términos, y un poco ahorita Jorge planteaba que nos enteramos de quienes hacían parte de la Junta en los últimos días por lo que sucedió. Y además en los últimos días todos nos volvimos un poco como expertos en gobierno corporativo. Pues uno entra a Twitter y todo el mundo tiene súper claro cómo se arma una junta, qué es lo que hace una junta. Y hay una discusión colectiva sobre, bueno, eso es importante y eso es fundamental, porque yo creo, y creo que hay una línea que de pronto hay que explorar, y una línea que incluso uno hasta deberíamos asumir desde la academia, desde el mismo sector privado que ha sido protagonista en esta transformación, del mismo sector social, y es, hay que contarle a la gente esto que Jorge ahorita plantea, ese modelo Medellín, qué es lo que venía haciendo. Porque, digamos, nos hemos quedado con clichés, nos hemos quedado con punticos, con las visitas turísticas, con los elementos que parecen expresar el modelo, pero no están explicando realmente mucho. Hay una labor pedagógica alrededor de intentar explicar cuáles de esos elementos son importantes y de alguna manera también porque deberíamos defenderlos. Y en ese punto es donde yo creo que hay una tarea también en donde la gente se puede acercar a cómo se toman decisiones en la ciudad, a cómo controlarlas y eventualmente a cómo generar confianza sobre esas decisiones. Gracias, Santiago. Laura, quería preguntarte, y claro que esta pregunta se puede abrir a todos, como uno de las, digamos, de los motivos de discordia y de desconfianza estuvo alrededor de la Junta Directiva de EPM. Se pregunta uno si deberíamos, como ciudadanos y yo como concejal, exigir cambios en la forma en que se nombra y se elige
tanto al gerente de empresas públicas de Medellín como a los miembros de la Junta, ¿cierto? Hoy en día es casi que 100% potestad del alcalde. De hecho, también otra frase preocupante del alcalde es: si un miembro de la Junta no me gusta, lo cambio. ¿Sí? Que también me parece un poco miedoso. Entonces, ¿será que deberíamos reglamentar eso de una mejor manera y que no fuera simplemente a dedo y que cambie cada 4 años? Sí, yo creo que otro de los, digamos, como resultados óptimos o positivos de esta discusión, pues lo que decía Santiago, el hecho de que mucha gente, muchos ciudadanos estén preguntando y estén hablando qué es eso del gobierno corporativo, qué decía el gobierno corporativo, qué es ese acuerdo marco de relacionamiento entre la alcaldía de Medellín y EPM y por qué el alcalde puede tomar estas decisiones y la Junta, porque digamos que yo creo que lo positivo es que ha habido alrededor de esta discusión mucho interés, mucha preocupación por EPM y por lo que pasa en EPM y por las reglas de juego que básicamente cuidan a EPM. Entonces, pues eso es lo primero, lo más positivo. Yo estoy de acuerdo en que este tipo de crisis o este tipo de cuestionamientos también sirven para preguntarse y hacer cambios y sobre todo plasmar en el debate público, en la agenda pública, un montón de ideas y de percepciones y de argumentos que yo creo fielmente que contribuyen también a fortalecer las instituciones en el corto plazo. Eso que acabas de decir tú, en el corto y en el mediano plazo. Eso que acabas de decir tú, Daniel, en términos del rol del consejo. Y yo creo que sí es muy importante que esta coyuntura los lleve a hacerse preguntas en relación con el rol que juegan de control político y también de seguimiento a las decisiones estructurales que atañen a EPM. Por ejemplo, porque no hay un proceso meritocrático asociado a la elección de la Junta, asociado a la elección del gerente. Creo que eso sería muy importante, que eso cuidaría aún más las reglas de juego. Yo estoy de acuerdo en que EPM merece un cambio de junta en el sentido de esta una oportunidad para que llegue gente joven, que llegue gente diferente, que llegue gente digamos, con otra perspectiva, que lleguen más mujeres, ¿cierto? Insistiría en eso, pero también creo que no puede ser un comité de aplausos, no puede ser una junta que se alinee a los intereses del alcalde, sobre todo con este precedente, porque este precedente es un precedente muy particular y es si yo voy a ser miembro de la Junta, cuando yo no esté de acuerdo, ¿qué pasaría conmigo? ¿Cierto? Digamos, ¿cuál sería como el proceso y las reglas de juego? Cuando no hay reglas de juego claras, cuando uno no sabe cómo va a jugar, lo que decía Santiago, no hay confianza. Cuando no hay confianza, pues uno no sabe si participa o no participa. Entonces, pues sí creo que esta es una oportunidad para pensar muy bien y para retomar y para revisar esas reglas de juego, para tener un papel mucho más juicioso de control y seguimiento a estas reglas de juego, y porque creo que esos 3 asuntos fundamentales del gobierno corporativo de EPM que tienen que ver con los dividendos, que tienen que ver con si vende, compra, en fin, que tiene que ver con el objeto, pues pasa por el consejo, porque es un tema estructural que hace parte de la esencia del gobierno corporativo y del convenio marco de relacionamiento. Entonces creo que sí es un llamado de atención y es, insisto, una oportunidad para reforzar esas reglas de juego, para llevar a cabo una discusión pública sobre la importancia de cuidar las instituciones y que la forma y el fondo importan, y para tal vez definir un modelo de gestión y de relacionamiento con la Junta y de participación en la Junta nuevo, ¿cierto? Una oportunidad de cambio interesante para que lleguen otras personas independientes, ¿cierto? Con criterio, representativas y capaces de elevar la conciencia pública sobre lo que es EPM, lo que implica EPM para la ciudad, para la región, para el país y lo que este tipo de cambios y de crisis institucionales también le implican, porque miren los efectos que esto ha tenido, no solamente para la ciudad, sino también para el comportamiento de la empresa en términos financieros. Bueno, Laura, gracias. Jorge, para ti entonces la última pregunta, y justamente Laura hablaba como de representatividad en la Junta de EPM y me conecto con alguna pregunta que nos hacían acá y es ¿cómo puede ser mejor la relación de EPM con eso que llamamos la sociedad civil, ¿cierto? Porque de alguna manera, pues la gente, todos queremos mucho a EPM, nos preocupamos cuando pasa algo, pero y ya, ¿cierto? Y entonces el ciudadano del común, ¿cómo crees que podría jugar un papel más importante, pues, o no cada ciudadano, sino la sociedad civil, en el direccionamiento de EPM? Porque muchos reclaman que EPM en su crecimiento impresionante de los últimos 20 años,
pues tal vez se ha alejado un poco de sus propietarios y sus clientes prioritarios, que somos los medellinenses. Daniel, antes una cosa, tenés que despedir a Laura porque ya la cogió la noche para la clase, que por lo menos le dé tiempo para ir al baño y entrar a clase a las 7. Entonces, Laura, entonces te agradezco por estar acá, Laura. Sé que tienes clase ya a las 7. De verdad, muchas gracias. Ahorita hacemos una conclusión y ya luego te cuento. Gracias, A Laura. usted, muchas gracias por la invitación, Daniel, y bueno, a mis compañeros, que siempre es un placer verlos y compartir con ellos. Seguro esta Laura, va a quedar cortica, entonces tendrás que hacer una segunda versión. Sí. Seguro que sí. Chao. Chao, Laura. Gracias. Chao, Laura. Bueno, Jorge, volvemos contigo. Sí, intento responderte rápido. Uno, yo concuerdo con Laura y con Santiago. Ha sido muy importante que este debate se reactive. O sea, yo creo que un hecho positivo, vos decías, notas positivas, es un hecho positivo que hoy el debate por lo público y lo público como colectivo sea asunto de la ciudad. Hoy mucha gente, muchísima gente está hablando de empresas públicas de Medellín otra vez, y no simplemente como empresa prestadora, sino que nos estamos preguntando por la calidad de la empresa, por si es sólida, por si está bien administrada, y eso es fundamental porque tendría que ser una tensión permanente. Pero además también nos estamos preguntando por los intereses privados, y si esos intereses privados son además intereses particulares de algún miembro de junta, de algún funcionario, etcétera, etcétera. Hay un libro que no sé si conocen ustedes dos, Santiago y Daniel, de Luis Jorge Garay, economista de este país, sobre la cooptación del Estado por el paramilitarismo y la mafia. Entonces uno dice, ¿cuáles son todos los intereses también ocultos de cooptación de unas ciudades o de unos gobiernos por diferentes grupos de interés, públicos, privados, o mafiosos, o delincuenciales, o con qué intereses llegan? Hay que preguntarnos qué está pasando adentro de empresas públicas, no solo hacia afuera de empresas públicas. ¿Cómo están viviendo los profesionales, los funcionarios, el personal administrativo, los diferentes cambios que en estos 7 meses se han dado desde la llegada del gerente? Que por supuesto, yo soy uno de los que pienso que el gerente no tiene el perfil. Yo no, pues el alcalde lo puso convencido que sí, pero creo que el gerente, por lo que uno conoce, no tiene el perfil. El perfil que tenía era haber sido director del Partido Conservador de Antioquia y haber sido el que le dio la bala a Daniel Quintero cuando fue candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. Entonces, ese no puede ser el perfil para elegir un gerente de la empresa que maneja el presente y el futuro de la ciudad y de la región. Entonces, ese riesgo creo que hay que empezar a asumirlo, ¿cierto? Yo creo que es fundamental también, hay una tarea, y vos empezaste con esa frase, Daniel, ayudar a entender y a comprender. Porque todos, y yo me incluyo, reaccionamos frenéticamente, desaforadamente. Yo no sé cuántos Twitter habré puesto y Facebook habré puesto en estos días sobre esta situación. Yo creo que nos toca respirar, contar hasta 10 a todos, incluyendo al alcalde. Hace un momento leo que el alcalde parece que está pensando si echa para atrás la demanda o no la echa para atrás. Bien, o sea, creo que necesitamos hasta eso. A mí no me parece mal que se eche para atrás en una decisión. Pepe Mujica, con quien trabajé hace unos años, Daniel y Santiago, el presidente de Uruguay, que lo asesoré en un proyecto, cuando anunció la legalización de la marihuana, un periodista, en la rueda de prensa estaba yo, y un periodista le dijo, Pepe, porque ahora no le dicen ni presidente, Pepe, ¿usted está seguro que esto va a funcionar? No, yo no estoy seguro que esto vaya a funcionar. Y le dice el periodista, pero ¿cómo así? Y si esto fracasa, y dice, si fracasa, echamos para atrás, sin dramatismo. No nos pueden pedir infalibilidad a los gobernantes. Pero Pepe Mujica tiene una frase que se aplica a esta situación también, Daniel, y que le he puesto por ahí en Twitter, y es, Pepe Mujica decía que cuando uno gana el poder, no gana poder, gana responsabilidades. Yo no quisiera, realmente lo digo con tranquilidad, no quisiera estar en la cabeza del alcalde en este momento, en su cuerpo. Tiene una enorme responsabilidad en el manejo de esta ciudad, de un presupuesto billonario, en unas circunstancias muy complejas. Y le tocó recibir un problema muy complejo de EPM con Hidroituango, muy complejo. El problema de Hidroituango no es del alcalde, el problema de Hidroituango es Hidroituango. Estos 6 años de cúmulo de errores, que los no sé cómo se van a resolver. Nicolás Gómez Dávila, el filósofo bogotano, un poco reaccionario, decía que los problemas no tienen solución, que tienen historia. Hay problemas que no tienen solución, que tienen historia. Esto va a ser un problema con historia, durante mucho tiempo nos va a acompañar. Pero cierro también diciendo algo. Hombre, hay que construir nuevos escenarios de entendimiento necesarios. Estas crisis hay que asumirlas como posibilidades para construir nuevos escenarios de entendimiento. Necesitamos nuevas veedurías, pero no solo nuevas veedurías a EPM o a Hidroituango, nuevas veedurías con uno pensaría,
¿Será que necesitamos un EPM cómo vamos? No solo un Medellín cómo vamos. Se necesita también un libro blanco sobre Hidroituango. Esto sería un trabajo tremendo de la academia, del legislativo, desde el Consejo de Medellín, Daniel. Un libro blanco. ¿Qué es hoy, a agosto del 2020, Hidroituango? ¿Qué es de positivo y qué es negativo y cuáles son los riesgos? ¿Cuál es el mapa de riesgos en un escenario o en otro? No lo conocemos, entonces estamos muchas veces hablando sin ese conocimiento de causa. Y cierro con esto que decía Santiago, se necesita construir confianza. Y ese se necesita construir confianza es fundamental. Yo desconfío cuando me mienten. Entonces, si yo digo, no, yo soy independiente, me presento como un candidato independiente, alternativo por fuera, incluso como progresista, y luego resulta que me están acompañando los políticos tradicionales de esta ciudad, pues uno dice, genero desconfianza. Claro, yo genero desconfianza. O cuando yo salgo a decir una cosa y hago la otra. O cuando, miren, sé por un miembro de Junta, y lo cito, Osvaldo León Gómez, porque me permitió citarlo, sé por Osvaldo León Gómez, el hombre de confianza del alcalde de la Junta Directiva que renunció. Le pidió que fuera su hombre de confianza en la Junta y Osvaldo aceptó, el gerente de Confiar, que además se llama Confiar. Osvaldo le dijo al alcalde en julio, ojo alcalde, no se ha vuelto a discutir aquí en la Junta el gobierno, el cambio social, el cambio del objeto social de empresas públicas. Eso se trajo un día, se habló, pero no se llegó a nada. A usted ahora le devolvieron el consejo del proyecto. ¿Por qué no lo volvemos a traer a la Junta? Esto es un asunto crucial. No recibió respuesta de esa que lo tiene por escrito, no fue una palabra, fue el texto. Está en su WhatsApp. Entonces, eso no construye confianza. Yo creo que el alcalde Daniel Quintero, la invitación también es, respire hasta 10, no asuma como enemigos las críticas. Si alguien tuviera la razón en esto, estaría hecho. Aquí hay muchas razones y es necesario construir entendimientos. Y entendimientos desde diferentes lugares, desde diferentes puntos de vista. Y ustedes, Daniel, tienen un trabajo ahí fundamental en el Consejo para eso. Gracias, Jorge. Pues, concluyo entonces recopilando algunas ideas, ¿cierto? Creo que entendimos mejor qué es la gobernanza, ¿cierto? Cómo está este relacionamiento de actores de la sociedad civil, la academia, el sector público y el sector privado, que de alguna forma ha sido uno de las recetas, decía ahora Santiago, que nos ha permitido pasar, Jorge, pues al modelo Medellín, ¿cierto? A este laboratorio que se va convirtiendo en modelo. De alguna forma, esta gobernanza de la ciudad se reflejaba o se ha reflejado en el relacionamiento dentro de la Junta de EPM, ¿sí? Entonces, sí, estoy de acuerdo también cuando dicen ustedes que estamos ante un problema de desconfianza, ¿sí? Se ha configurado un escenario de desconfianza y un falso dilema entre el interés público y el interés privado. Estoy de acuerdo en que Daniel, no se puede plantear ese falso dilema. Dime. Hay un comentario de Pablo Botero que pasó hace rato ahí en la pantalla. Y Pablo Botero, que está viendo esta conversación, dijo, la confianza se construye con transparencia. Yo creo que esa es una frase básica. Es decir, necesitamos, venga, transparentemos todo lo que hay. Y entonces, si el alcalde tenía desconfianza sobre miembros de Junta, transparente, lo diga. Debió haberlo dicho a tiempo. Bueno, debió haber dicho, venga, ustedes no me generan confianza. Quiero también entonces aquí hacer énfasis en que el papel del empresario antioqueño, que no es un bloque homogéneo, ¿cierto? No es una unidad de pensamiento ni de acción, ¿cierto? Pero sí es una forma en que los empresarios de la ciudad, los grandes y los pequeños, han logrado tejer una relación, ¿cierto? Digamos, mutualista con la ciudad, con lo público, que trasciende lo que es la alcaldía o la Alpujarra, como decía Laura. Me parece importante como redundar en eso, porque yo he visto que se está utilizando el fantasma del GEA como otros utilizan el fantasma del castrochavismo, ¿cierto? Entonces te ponen un enemigo que es difícil de definir, al que le meten todo, y ya, y con eso generan pues como miedo, y me opongo a ese tipo de cosas. Y precisamente porque ese empresariado antioqueño no es una cosa homogénea ni impermeable, es que tenemos y estamos abiertos a que lleguen nuevos actores políticos, nuevos actores económicos, pero estamos de acuerdo en eso, es que tiene que ser en una relación transparente.
sea, a mí me parece que no es un tema de celos, de que es que sentimos que nos están quitando el poder, sino que por el contrario, ¿sí? Porque el poder no, pues no lo hemos tenido en ese nivel, sino que si hay actores nuevos, pues que vengan con las cartas sobre la mesa en ese escenario, digamos, de buen gobierno que se aplica tanto a la escala de empresas públicas de Medellín como en la escala de toda la ciudad. Yo les agradezco. Dale, Santiago, ahora, dale. Qué vergüenza, qué vergüenza. No, usted ya me conoce. Pero ahora Santiago utilizó la figura del tablero de parqués. Entonces, digamos, alguien pateó el tablero, sí. Y uno puede decir que lo pateó o porque se molestó o porque quiso patearlo o por error. Entonces, pero el tablero está y las fichas están. Venga, volvamos a poner el tablero. Vamos a montar el juego. Vamos a montar el juego. Volvamos, o sea, incluso concertemos nuevas reglas de juego. Si las anteriores necesitaban cambios, concertemos nuevas reglas, pero concertemos esas nuevas reglas de juego. Esta ciudad es de todos, esta ciudad no es de un político, no es de otro. Todos los políticos pasan, todos pasan, pero la ciudad queda. Empresas Públicas lleva 65 años. Nadie se acuerda, todos nos acordamos de Diego Calle Restrepo, o algunos, que lo conocimos cuando yo tenía 20 años como periodista, gran gerente de empresas públicas, pero de resto todos pasan y ya no nos acordamos quién. Lo importante es la empresa, no las personas. Vale. Santiago, tal vez algún comentario final ya para despedirnos. No, yo creo que un poco en la línea de Jorge, sí, el tablero hay que volverlo a poner y volver a acomodar las fichas y volver a arrancar porque pues sí. Ahí va a estar, la ciudad va a estar ahí mañana y pasado mañana y en 10 años. Sí. Entonces tenemos que, tenemos que enfrentar problemas que son difíciles. Digamos que también esto parte del hecho de reconocer que los problemas que enfrenta una ciudad como Medellín son tan difíciles que necesitamos que todo el mundo ayude. Dale. Y en el fondo lo que ocurre, y digamos la razón por la que en otros lugares, como contaba ahorita Jorge, y como uno también en la experiencia en el mismo Colombia lo ve cuando vienen de acá y cuando hay como intercambio con otras ciudades del país, lo sorpresivo de esto es el hecho de que ese conjunto sirva, funcione. Toca volver a rehacer esa fórmula, pues toca volver a llegar hasta allá, porque si no pasa nada. El chiste en esta metáfora del juego de parqués en una finca que toma 4 días es que el juego lo hagamos, que lo juguemos, y hay que encontrar las fórmulas para eso. Justamente hace unos 15 días estaba en una finca, iba a jugar parqués por primera vez con los familiares de mi novia, y nos demoramos, antes de poder empezar, nos demoramos unos 10 minutos discutiendo. Acordando reglas. Si 6 y 5 era par o no. Sí, claro. ¿Cómo va a ser par 6 y 5? No, pero que siempre lo hemos jugado así ya, hasta que nos pusimos de acuerdo y ahí sí empezamos a jugar. ¿Qué tal que la discusión hubiera salido en mitad del juego en una jugada de alto riesgo? Se nos va de pelea de familia. ¿Sí? Entonces, un poco el mensaje. Pero ahí de entrada, Daniel, reconociste que incumpliste una regla, que es la de la protección y el cuidado ahora del COVID. Entonces, yo no sé dónde estaba, pero bueno. Compañeros, muchísimas gracias por asistir a este espacio. Creo que aprendimos mucho. Yo mismo, ¿cierto? Aunque muchas veces he hablado con ustedes, sigo aprendiendo de su experiencia. Espero que sigamos encontrándonos en diferentes escenarios, porque como siempre podemos estar en desacuerdo, pero tenemos que cumplir, ¿cierto?, las reglas. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Santiago, y pues a Laura, obviamente, un agradecimiento. Un abrazo, chao. Muchas gracias a todas las personas que nos siguieron. Recuerden que esto queda grabado y lo pueden ver cuando quiera y recomendarlo también. Nos vemos la próxima semana con unos invitados también interesantes. Hasta luego. Chao.